Muy bien. En esta ocasión veremos cómo podemos crear gráficos en base a datos estadísticos. Para nuestro caso, vamos a trabajar con datos de ventas. Estos datos de ventas van a ser creados o generados de forma aleatoria y para ello nos vamos a ayudar de una función. En nuestro caso, vamos a utilizar la función aleatorio_entre para poder generar estos datos. Vamos a generar datos aleatorios entre 10.000 y 30.000. 10.000 y 30.000 son los argumentos inferior y superior que requiere la función aleatorio_entre para poder hacer la generación de los datos. Y luego lo único que hacemos es generarlos para todos los meses y para nuestro caso estamos proponiendo los años 2013 y 2014. Muy bien, ya tenemos entonces los datos de ventas para los años 2013 y 2014 durante todos sus meses, desde enero a diciembre. Como podemos darnos cuenta, sería un tanto complicado observar el comportamiento de las ventas solamente mirando los números. Por eso es importante que traduzcamos estos datos en información visible para las personas que toman decisiones. Es decir, nosotros podemos tomar decisiones adecuadas si sacamos provecho a las diversas herramientas de visualización que en este caso, por ejemplo, tenemos en Excel. Una de estas herramientas muy útil es la creación de los gráficos. Y es importante notar que para poder insertar un gráfico, primero tendríamos que seleccionar el rango de celdas que se quiere representar mediante un gráfico. Y para esto tenemos la cinta insertar. Si nos vamos a la cinta insertar, nos encontramos que hay una sección o grupo titulado como gráficos. Aquí podemos seleccionar el tipo de gráfico que deseamos. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos seleccionar el gráfico tipo columna. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas. Obviamente, seleccionamos el rango de celdas que contienen los números que representan los datos de las ventas. Luego de ello, podemos irnos, por ejemplo, a columnas y como nos damos cuenta, aparecen distintos gráficos o distintos tipos de gráficos. Vemos o escogemos uno que nos permita visualizar o representar de la mejor manera o entender de la mejor manera los datos. Vamos a escoger, por ejemplo, columnas agrupadas. Muy bien. Y ya tenemos nuestro gráfico. Pero como nos damos cuenta, nuestro gráfico necesita algunas mejoras. Hay que recordar que Excel trata de determinar automáticamente la distribución de los elementos en el gráfico. Así que podríamos pensar en que con seleccionar la tabla con rótulos se podrían colocar adecuadamente. Sin embargo, esto funciona para tablas simples. Para tablas más complejas tenemos que ayudar a Excel. Aunque es bueno decir que Excel tiene la suficiente inteligencia, por decirlo así, para saber qué datos van en dónde. Pero obviamente a veces hay que modificarlo. A veces hay que agregar o personalizar lo que estamos construyendo. Hay que recordar también que el gráfico está incompleto si no tiene título, si los números a la izquierda no sé qué son, o
si aparece la leyenda o título del eje horizontal rotulado o signado con la palabra serie 1, serie 2, por ejemplo. Y justamente eso es lo que nos está pasando en este momento. ¿Qué tenemos que hacer para poder modificar y construir un gráfico adecuadamente? Tal vez nos preguntemos, por ejemplo, ¿cómo puedo cambiar el color o el estilo del gráfico una vez que ya se insertó? ¿O cómo puedo quitar la leyenda? ¿O cómo podemos personalizar en forma general nuestro gráfico? Bueno, para eso en la parte superior, como nos podemos dar cuenta, existe una opción que se llama seleccionar datos. Así que con el gráfico seleccionado yo puedo darle clic a la opción y fíjense ustedes cómo aparece una ventana emergente donde vemos la opción seleccionar origen de datos. Y en la parte derecha aparece etiquetas del eje horizontal, categoría, y en la parte izquierda aparece entradas de leyenda. Si apreciamos, efectivamente las etiquetas del eje horizontal están numeradas, desde el número 1 hasta el número 12. Pero nosotros queremos, obviamente, que aparezcan los meses, porque no podríamos presentar números en vez de nombres de meses. Entonces le damos editar y vamos a colocar el rango de rótulos del eje. Es decir, seleccionamos desde enero hasta diciembre, desde la celda B2 hasta la celda M2. Luego de ello, aceptamos. Nótese cómo en la parte inferior ha cambiado. Y ahora nosotros tenemos los meses con sus respectivos nombres. Qué bueno, hemos mejorado entonces la visualización de nuestro gráfico. Sin embargo, aún nos queda todavía por mejorar la parte izquierda, es decir, las entradas de leyenda o las series. En el caso de las series, lo que vamos a hacer es darle clic en modificar y ahora dice nombre de la serie. Bueno, los valores de la serie, por ejemplo, para este nombre estarían entre las celdas B3 y M3, que corresponden al año 2013. Por lo tanto, colocamos aquí 2013. Como ustedes se dan cuenta, en la parte inferior ha cambiado. En vez de series 1, ahora apareció 2013. Esto es mucho más entendible, por supuesto. Ahora elegimos series 2 y vamos a colocarle 2014. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro gráfico con sus rótulos bien definidos. Sin embargo, tenemos que dar la atención al título del gráfico. En este caso, yo podría simplemente seleccionar directamente el título y hacer el cambio. Es decir, colocar aquí total de ventas mensuales. Muy bien. Y hemos cambiado el título del gráfico. Ahora yo sí puedo visualizar y rápidamente, por ejemplo, darme cuenta que en el mes de marzo, en el mes de marzo del año 2014, tuve una baja en las ventas. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál ha sido el mes donde ha tenido usted menor cantidad de ventas en dinero? Yo podría con este gráfico rápidamente dar la respuesta, ¿no? Y decir que en base a la información mostrada, bueno, yo tengo que eh, el punto más bajo ha sido en marzo 2014, seguido de diciembre
2014. ¿Por qué? Porque aparecen, además de las barras, aparecen los valores. Pero no solamente yo podría mostrar los gráficos de esa forma. También en la parte superior, habiendo seleccionado el gráfico, yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Es decir, yo podría, por ejemplo, hacer un gráfico lineal. Vamos a cambiarlo. Fíjense ustedes cómo yo puedo también hacer un análisis comparativo en este tipo de gráfico lineal. Puedo comparar, por ejemplo, el total de ventas haciendo un análisis visual y comparativo, donde obviamente rápidamente podría darme cuenta también o apoyar lo que hace un momento comentábamos respecto al mínimo punto de ventas en marzo de 2014. De hecho, 2014, según la información que estamos viendo, ha tenido picos menores de ventas en relación a 2015 y específicamente en algunos meses. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que aquí es marzo, que también es junio 2014 y por supuesto ya hemos comentado diciembre 2014. También podría cambiar el estilo del diseño. Es decir, por ejemplo, yo deseo en la parte superior este diseño. Así que puedo hacerlo sin ningún problema. Por otro lado, puedo agregar un elemento del gráfico. Es decir, puedo agregar o puedo cambiar lo que dicen los ejes, el título del eje. Puedo en realidad agregar todos los elementos de gráfico que sean necesarios para poder mejorarlos. De hecho, nos damos cuenta entonces que esta herramienta es muy útil y bastante potente en Excel. Sin embargo, también es muy importante mencionar que no todos los gráficos nos pueden ayudar a representar las distintas series de números. Por ejemplo, en este caso, yo también podría tener un gráfico circular, pero la pregunta sería, ¿cuánto puedo entender la evolución de las ventas si utilizo un gráfico circular? ¿Es apropiado realmente utilizar un gráfico circular? Bueno, ante esa pregunta, tendríamos que pensar entonces que yo tengo que escoger un tipo de gráfico que se adecue a lo que yo quiero representar. Probablemente un gráfico circular sea muy importante cuando quiero analizar una población y quiero analizar porcentaje de esa población. Sin embargo, en este caso, nos iría mejor trabajando o pensando con un gráfico de tipo líneas, por ejemplo. Y por último, queremos mencionar de que los gráficos también tienen incorporadas las opciones de filtro. Es decir, si bien es cierto, yo puedo ver aquí la evolución o hacer una comparación entre los 2 años que hemos ingresado, pero en la parte derecha yo tengo la opción filtros de gráfico. Es decir, ¿qué pasa si solamente deseo visualizar un año específico? Bueno, sencillo, voy a serie, me voy a 2014, le doy a aplicar y fíjense ustedes cómo estoy interactuando de forma dinámica con la información. Solamente aparece la línea correspondiente al año 2014. ¿Qué tal si solamente deseo observar el comportamiento en el último trimestre del año? Bueno, voy a darle a aplicar y me doy cuenta que en octubre, noviembre y diciembre de 2014 he tenido una tendencia. Bueno, y lo puedo representar y lo puedo observar visualmente. Esto obviamente me ayuda a tomar decisiones. Qué bueno es entonces conocer el uso básico de las herramientas que tenemos como gráficos. Una herramienta muy potente y que debemos utilizar en Excel.